Amigos, muy buenas noches. Gusto en saludarles nuevamente en este sábado 31 de octubre y acercándose rápidamente el fin de año. Nos da mucho gusto que estén otra vez en nuestro programa de Puntos Suspensivos Radio, Puntos Suspensivos Comunicación, en esta mesa de análisis que consideramos sumamente importante y sumamente determinante y que tiene un impacto no solamente para México, sino internacional de las elecciones en los Estados Unidos. Tengo acompañándome, como siempre, José Escárcega. Buenas noches, gusto en saludarte. Hola maestro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas Buenas noches noches. aquí al lingüista José Luis Basulto, al embajador Gracias. Tito Bertrán. Muy buenas noches. Perfecto. Así es, hoy tenemos un tema Buenas muy noches, Héctor. importante, la confluencia de dos grandes fenómenos. Uno, unas elecciones que serán decisivas en la historia de Estados Unidos, y la otra, una de las tecnologías más importantes del siglo XXI. Nos referimos a la inteligencia artificial. Hoy José Luis Basulto nos expondrá esta cuestión tan importante en la manipulación, si queremos decirlo desde un punto de vista, o influencia sobre la cuestión electoral en Estados Unidos, ¿no? Es algo muy importante. Entonces, para eso vamos a hacer una breve introducción acerca de lo que son la cuarta revolución tecnológica, o algunos la llaman la cuarta revolución industrial, que es un conjunto de tecnologías. Lo veíamos al inicio de estas, precisamente de estas charlas, ¿no? Cómo la inteligencia artificial es una de esas tecnologías que, junto con el Internet de las cosas, junto con la inteligencia artificial, la nanotecnología y otras tecnologías, definirán lo que es el siglo XXI. En este caso, vamos a analizar la incidencia, la influencia, la manipulación de medios de comunicación como Facebook, Google, Twitter y periódicos, ¿no? Para tratar de incidir e imponer una agenda o a un candidato, ¿no? Entonces, esto de la inteligencia artificial se vuelve cada vez más palpable a medida que se va desarrollando estos inicios de nuestro siglo XXI. Le cedo yo la palabra al lingüista José Luis Basulto, quien nos hablará más ampliamente de la cuestión de la inteligencia artificial. Adelante, José Luis. Nuevamente acá, pero con un tema diferente. El tema es las elecciones en los Estados Unidos, la inteligencia artificial. Primeramente vamos a definir lo que es inteligencia. Inteligencia es las habilidades que ustedes como seres humanos tienen, poder pensar, poder memorizar, poder resolver problemas, es poder expresarse, entender lo que escuchan. Todo eso es la inteligencia, una serie de habilidades que se suman en nuestro cerebro y dan la posibilidad de que seamos lo que somos, seres humanos, homo sapiens, pensantes y sabios. La artificial es lo que no es natural, o sea, una pluma, un lápiz está hecho de manera artificial, una pluma está hecha de manera artificial y son elementos artificiales, no es como una pluma de ganso, que es natural, ¿verdad? Entonces, si juntamos estas dos palabras, artificial e inteligencia, pareciera que nos dijeran un computador con piernas y brazos va a estar por delante de nosotros. No es así. No es así, eso es ciencia ficción. La inteligencia artificial no debe de manejarse con ciencia ficción. Eso es el futuro, algún día llegaremos, pero por el momento, señores seres humanos, aterricen en lo que es inteligencia artificial. Inteligencia artificial es una serie de algoritmos que juntos van a procesar información y van a dar un resultado que imita las habilidades del ser humano. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es una forma fácil de solucionar un problema. ¿Cómo se soluciona un problema? Muy bien, tenemos lo siguiente. Yo tengo el problema de no saber qué llave abre la puerta de mi casa. Tengo muchas llaves, entonces tengo que probar una por una de manera aleatoria y eso va a producir un caos porque a veces voy a repetir la misma secuencia y nunca, teniendo unas 10, 20 llaves,
tal vez las posibilidades de que sea la primera son obviamente 20 en una, ¿verdad? Y así se van reduciendo. Pero si nosotros contamos las llaves, una de la derecha, intentamos, ¿sí? No sirve, la dejamos a un lado, seguimos con la otra de la derecha, no sirve, la dejamos a un lado, comenzamos con la otra y esta se abre. O sea, una secuencia ordenada para obtener una solución. Eso es un algoritmo. Y la inteligencia artificial que se aplica en las elecciones es una serie de algoritmos que se obtienen de manera muy fácil. Bien, lo primero que tenemos que hacer es, ¿por qué deseamos saber quién va a ser el ganador de las elecciones de Estados Unidos? Entonces vamos a hacer una programación con base en algoritmos, porque los algoritmos, como ustedes saben, es una secuencia de que error, acierto, error. Y eso se puede pasar al lenguaje binario como 1 y 0. Una vez que ya podemos traducir el algoritmo al lenguaje binario, todo está resuelto. Se lo dan a un buen programador. Hay muchos programas que ya desde hace más de medio siglo manejan el lenguaje binario y con eso se hacen las ecuaciones, las funciones, las reglas, ¿verdad? Para que nos dé la posibilidad de tener un lenguaje humano, porque es lo que pretendemos, al menos eso yo pretendo, de tal manera que el maestro Levin o Escárcega puedan preguntarle a la computadora, oye, ¿quién va a ganar las elecciones? Y la computadora está obligada de manera, usando el lenguaje natural, que es el que nosotros utilizamos, para respondernos cuál es la tendencia del posible ganador, sin necesidad de que nos muestre pies, columnas, curvas o esas cosas que solamente entienden los estadísticos. No voy a dar estadísticas, lo que voy a dar es un lenguaje humano para que ustedes interactúen con la máquina. Y la máquina les va a decir, bueno, de acuerdo con lo que yo he leído, porque se va a basar la computadora en la prensa escrita. Para esto yo alimenté 6 periódicos estadounidenses, New York Times, Washington Post, Fox News, CNN en inglés, y Miami Herald, Los Angeles Times y un Boston Globe. El Boston Globe. Entonces alimenté con 6 tratando de cubrir todo el panorama, ¿verdad? De que se utiliza en la prensa de Estados Unidos, la principal prensa. ¿Cómo se alimenta una computadora? La computadora puede leer la nota de prensa porque lo que va a encontrar son 3 aspectos que dan valor a lo que nosotros buscamos, que son algunos verbos, los adverbios y los adjetivos. Los detecta porque ya se le enseñó a la computadora a detectar esas simples palabras. ¿Cuántos adjetivos puede haber en inglés? Yo no creo que pasen de 1000, más las combinaciones entre adverbio, verbo y adjetivo sí puede pasar por un número de como 50,000 posibilidades, de las correctas, de las coherentes. Ya sumando esas 3 posibilidades, a través de una escala axiológica. ¿Qué quiere decir una escala axiológica? Una escala axiológica es una escala de valores. O sea, bueno, malo, son adjetivos que van a calificar a un candidato. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Voto por él? ¿No voto por él? Y eso viene en la prensa, porque hay 3 tipos de prensa. La prensa que nos dice lo que es la situación, utilizando la 5W, dónde, cuándo, quién, qué y por qué, y a veces cuál, y con eso lo detecta la computadora. Esas respuestas que se da a esa pregunta. ¿De dónde viene la nota? Nueva York. Ok. ¿Cuándo la hizo? Hoy. ¿Qué fue lo que se dijo? Adjetivos, adverbios y verbos. ¿Por qué se dijeron? El argumento que se utilizó. Y ahí pasamos a la segunda clase de notas de prensa, las argumentativas, o sea, las que tratan de defender una posición nada más o de echar por tierra una suposición nada más. De ahí pasamos al siguiente elemento que va a contemplar la máquina, que va a ser la capacidad que tiene la nota de prensa para convencernos, aunque no estemos de acuerdo, pero nos va a convencer de apoyar a uno o a otro candidato. Esa se llama la tercera categoría pragmática en lingüística aplicada. Recuerden que tengo el máster de estudios completos en lingüística aplicada y para mí fue fácil identificar en una nota de prensa de fondo, como es el editorial de un periódico, qué es lo que nos trata de decir para convencernos. Entonces, estamos abordando notas de prensa informativas, notas de prensa argumentativas y notas de prensa pragmática. Una vez teniendo los elementos, se le enseña a la máquina a través, ya saben cómo, de ceros y unos, o sea, qué tiene valor y qué no tiene valor.
y de esa manera una computadora puede pues leer los 55 notas de prensa diarias durante, como la alimenté desde el mes de marzo hasta el día de hoy. 55 da una muy buena cantidad, aproximadamente de más de 10,000 notas de prensa, y esas las va a resumir en 5 líneas y nos va a decir cuál es la tendencia. El resultado, de acuerdo con la estadística, hay una curva que se llama la curva de Gauss. Cuando lleva a su cúspide la curva de Gauss, es imposible echar marcha atrás. Y la curva de Gauss se decide en elecciones desde hace 3 meses. Y yo ya tengo el ganador, y lo van a ver el 3 de noviembre, quién va a ser el ganador de las elecciones de acuerdo con la campana de Gauss, que fue como programé el programa de inteligencia artificial. Una vez que llegamos a la campana de Gauss, no hay posibilidad, no hay marcha atrás, ya se sabe el ganador. Pero, ahí viene un pero, y que el programa está basado en elecciones directas. Lo he probado desde 1988 y no he fallado, más que en un solo caso, unas elecciones en España, que a 3 días antes chocaron unos trenes o explotaron unos trenes y mi programa explotó con los trenes. O sea, no entendió mi programa qué significaba el choque de los trenes en Madrid y ganó las elecciones el Partido Conservador y el de izquierda se vino abajo, porque el de izquierda apoyaba al movimiento de liberación árabe y los conservadores no. Entonces perdieron las elecciones y no había yo preparado mi computadora para un evento tal, como es el caso de las elecciones de Estados Unidos, que han querido hacer un boom de noticias, una enfermedad que posiblemente no existió, pero que el público se sensibilizó ante una enfermedad de uno de los candidatos de COVID y eso pudo haber alterado mi programa, pero no fue suficiente eso. No le funcionó al candidato que se dijo enfermo como para subir puntos dentro de la computadora. La campana de Gauss siguió siendo la misma. Y entonces, ¿qué son las elecciones directas que tenemos nosotros? Estamos acostumbrados a ellas, como en Guatemala, en México, Brasil, Argentina. ¿Y qué son las elecciones indirectas que se realizan en la mayor democracia, entre comillas, que son los Estados Unidos? A ver si puedo comentar algo sobre este asunto que está comentando José Luis. Es un sistema político muy curioso, el norteamericano, y a veces complicado para nosotros y poco entendible. Resulta que la forma como nosotros operamos en México y en muchos otros países del mundo es que generalmente la cantidad de votos que recibe un candidato, si no están, digamos, técnicamente hablando, muy parejos, y hay una diferencia razonable de uno sobre otro, pues evidentemente el que saca más, obtiene más votos se lleva, en este caso, la presidencia de la República. Pero no es en el caso de los Estados Unidos. Se ha probado incluso que presidentes como Bush no ganaron el voto electoral y sin embargo llegaron a la presidencia de la República. Parece ser que lo mismo en el caso de la señora Hillary Clinton. Entiendo que tuvo más votos que el propio presidente Trump actualmente y sin embargo no ganó el voto electoral. Entonces, esta es una forma de votación que yo podría decir que es la indirecta, ¿verdad? Y que tiene que ver más con los llamados votos electorales. Cada estado de Estados Unidos tiene un número de votos definido. Por ejemplo, California es el estado que tiene más votos electorales, tiene 55, y parece que le sigue Nueva York con 35. Estoy nada así muy citando un poco de memoria. Texas también anda por 30 y tantos, Florida 27, entonces son más o menos 5 estados los que tienen la mayoría de votos electorales. Y llega a suceder inclusive que a veces algunos de estos votos electorales ni siquiera votan de acuerdo con lo que sus electores les propusieron. Es una forma muy, muy curiosa de operar. Sin embargo, con que un candidato reúna 270 votos electorales, gana, aunque haya obtenido incluso menos votación que su contrincante. Entonces, no sé, es un poco la explicación de lo que es el voto directo e indirecto. Claro, entre todas estas dificultades que algunos se nos hacen algunas rarezas, ¿verdad? Pues a veces se tiene que trabajar
quizás un poco la forma como dice José Luis, ¿verdad? ¿Por dónde andan las orientaciones políticas? ¿Por dónde andan las orientaciones estadísticas? ¿Qué puede hacer la inteligencia artificial? A ver si es que puede. José Luis nos tiene bastantes elementos de carácter técnico, pues para darnos algunas orientaciones que evidentemente nos van a servir porque los mexicanos estamos muy interesados en saber pues cuál va a ser la definición del proceso electoral norteamericano e incluso también el mundo, porque Estados Unidos es una potencia que pesa a escala planetaria. ¿Cómo ves, José Luis? Bien, es una cosa muy simple, porque el algoritmo que se utiliza en todos tipos de programas, incluyendo Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, todo eso, el algoritmo resuelve de una manera mecánica la cantidad de notas favorables, desfavorables y neutras. La suma y las expresa en lenguaje humano de tal manera que hay un reconocimiento del lenguaje por escrito y una expresión por escrito del resultado de las elecciones. Lo que yo le preguntaba al embajador Tirso, si nos puede decir, como ya lo dijo el maestro Lerín, una diferencia real sobre las elecciones directas de México, Brasil, Argentina, Guatemala, y las indirectas, como es en la mayor democracia, entre comillas, como son los Estados Unidos, y aquí estamos viendo lo que se llaman los colegios electorales. Efectivamente, creo que aunque la democracia de Estados Unidos parece ser el modelo que muchos países han adoptado, pero hay diferentes esquemas de democracia. En este caso, estaremos observando cómo la democracia de Estados Unidos es una democracia indirecta, dado que al final hay un colegio electoral que va a definir la elección, independientemente de que haya un voto mayoritario hacia un candidato, pero como cada estado tiene un diferente número de delegados electorales al colegio, entonces, pues los candidatos tienen que ir sumando pues, los delegados de cada uno de los estados. Y esto es una competencia que viene a como contrarrestar en cierta forma la voluntad popular, porque viene siendo un freno, no es una votación directa, como sucede en Argentina, en México, donde pues el que obtiene la mayoría absoluta o la mayoría relativa de todos los candidatos es el que gana. Aquí hay que sumar cada uno del número de electores que gana cada estado y al final cuántos electorales o cuántos votos electorales son los que cada candidato. Entiendo que son 270 votos electorales de un total de 530 y tantos votos electorales los que tiene que tener un candidato para que pueda ser presidente de la República. Esa es la forma tan indirecta y a veces relativamente tampoco democrática que encontramos en los Estados Unidos, pero bueno, así vienen operando. Bueno, estoy sumando los votos de Texas, más los votos de Florida y los votos de California y los votos de Nueva York. Nos dan solamente 4 estados, 147 de los 270 que se necesitan. Tengo 2 estados que son Chicago, o sea, Illinois, y 6 estados que suman 188 votos. Tenemos con los que suman más de 20 unidades o 15 unidades, 236 votos electorales de colegio. Vamos a ponerle acá Vermont, que tiene 11, Oregon, ahí en el centro está Oklahoma, Arkansas 11, Massachusetts con 12. Con este estado tenemos los 280. Estamos hablando de aproximadamente 14 estados que podrían, de los 50 estados que tiene Estados Unidos, con 14 estados se ganan las elecciones. Sale. Me gustaría intervenir un poco para explicarle al auditorio cómo es o qué papel juega esta cuestión que hemos denominado los colegios electorales. Bueno, pues después de que un ciudadano norteamericano, o mejor dicho, estadounidense, emite su voto para presidente, ese voto pasa a un conteo
estatal, ¿no? En 48 estados y en Washington, D.C. El ganador consigue todos los votos electorales para ese estado, salvo Maine y Nebraska, que asignan a sus electores utilizando un sistema proporcional. El candidato necesita al menos de 270 electores, más de la mitad del total, para ganar la elección presidencial. En la mayoría de los casos es posible ganar la misma noche de las elecciones de noviembre. Sin embargo, al terminar la votación ciudadana, ¿no?, el colegio electoral es el que determina oficialmente al ganador, ¿sí? Que eso tiene lugar hasta mediados de diciembre, cuando los electores se reúnen en sus estados, ¿no? Entonces, los electores que asignan un voto popular de su estado, ¿sí?, no necesariamente son iguales a los del colegio electoral. Por eso es que hemos denominado que los Estados Unidos tienen una democracia indirecta, ¿no? No es quien gane masivamente las elecciones en una elección popular, sino que cuenta mucho esta cuestión de los colegios electorales. Entonces es muy importante porque a pesar de lo que nos decía el cónsul, perdón, José Luis Basulto, ¿no?, el lingüista, ¿no?, de que pues puede haber mucha manipulación en los más media, no necesariamente se podría decir que ese es el resultado de la elección, ¿no? Efectivamente, lo has expuesto con gran claridad. En este caso, vamos a tener una situación un poco difícil, dado que los resultados no los podremos conocer ni al día siguiente de la elección, dado que ahora hay una participación inédita, inesperada, de electores, y la mayoría lo ha hecho por correo. Lo primero que vamos a conocer de esta elección van a ser los votos o el conteo de los votos que se den en ese día de la elección. Y de acuerdo con los analistas, la mayoría de los simpatizantes del presidente Trump o los republicanos van a votar el día 3. La mayoría de los demócratas lo han hecho ya por correo. Entonces, tendremos que esperar a que se haga el conteo de los votos por correo para saber, ir viendo cómo cada estado va a ir alineándose, si es republicano o será demócrata. Y esto va a ir dando el número de votos electorales para cada candidato. El que logre reunir los 230 básicos será el ganador de esta elección. Además de este factor de incertidumbre, tenemos un factor que está también cuestionando el proceso en Estados Unidos. Por primera vez hay un temor de que vaya a haber un desconocimiento del resultado, que es lo que ha estado manifestando o reiterando el presidente Trump. Creo que de esta manera tenemos una elección pues que no es fácil, técnicamente no es sencilla de controlar o de poder tener una certeza del resultado, dado que la experiencia de 2016 está viva todavía en el imaginario de la sociedad norteamericana o estadounidense, mejor dicho, porque pues todos nos llevamos la sorpresa del triunfo de Donald Trump en 2016. Incluso las agencias encuestadoras están siendo muy reservadas en sus pronósticos. Y bueno, ahora lo que veremos es qué tan fuerte va a ser el voto silencioso en favor de Trump, que fue la sorpresa de 2016. Aunque otros analistas también consideran que ahora hay un voto silencioso en favor de Biden o de los demócratas, que es el de la mujer en Estados Unidos. Dado que las políticas o las presiones del presidente Trump han lastimado mucho la sensibilidad de las mujeres y los derechos de las mujeres. Y esto es algo que pues preocupa a muchas de ellas. Pero creo que de ganar el presidente Trump, las sorpresas en materia de política o de políticas de gobierno, no va a haber un cambio sustantivo. Biden representa el cambio. Ese es el punto de la elección. Y eso es lo que van a decidir los estadounidenses el próximo martes. Es lo que podría decirles. Y la verdad,
A mí me fascina mucho el trabajo de José Luis, su expertise o su conocimiento, su experiencia en el desarrollo de estos sistemas de análisis por medio de la aplicación de la inteligencia artificial, que es algo que todavía vemos como muy remoto, pero que sin embargo está ayudando a la toma de decisiones. Si ustedes supieran cómo está metido este tema en la cuestión financiera, en los mercados, en toda la proyección tecnológica, en la competencia que hay entre los grandes mercados mundiales, esto es determinante. Por eso es la trascendencia de mantener el desarrollo científico, el desarrollo técnico o tecnológico, es fundamental para cualquier país para poder asegurar más que nunca ahora su futuro. El conocimiento es la palanca del desarrollo. Más yo le quería preguntar a José Luis Basulto antes de que le demos a él la palabra fuerte, porque es el asunto de la inteligencia artificial que él maneja, el que nos trae aquí. Cuando menciona el embajador Beltrán el asunto de ese voto oculto, de ese voto indeciso que pudiera ser el que le dé el triunfo a determinado candidato, esto podría impactar ese análisis computacional de que nos habla José Luis, esos análisis de la prensa que se vienen haciendo y que también ya sabemos que a veces pues tiene sus orientaciones, tiene sus inclinaciones, tiene su manejo. ¿Cómo ves eso, Basulto? ¿Eso podría incidir en este análisis de que nos estás comentando y en esta recolección de información que nos has mencionado? Es un elemento estratégico de suma y resta. Si el indeciso no va a votar, entonces se considera que es cero, no votó ni en contra ni a favor, sino neutral. Pero el indeciso, que tiene en un momento dado la información de la prensa, acuérdense que estoy poniendo CNN, estoy poniendo Fox News y CNN en inglés, que son que aparecen en internet y que dan notas por escrito, y ahí se evalúan los algoritmos que se aplican los adjetivos, adverbios y algunos verbos. Entonces, si el indeciso está cañoneado por estas dos cadenas de televisión que tienen notas de prensa, su decisión va a ser tomada en función de esto. ¿Cuál es la tendencia de CNN? Todo a favor de Biden. ¿Cuál es la tendencia de Fox? Según este programa de inteligencia artificial, le da poco margen a Trump en relación con Biden, porque mide las secuencias de opiniones negativas que recibe Trump, tan realistas que son en Fox News, que podría yo programar solamente en la computadora que tomara en cuenta todo lo que Fox News dice y posiblemente el resultado sería el mismo. De ahí que la indecisión o se cuenta cero, o sea, totalmente la nada, o si se toma en cuenta es en función del cañoneo que está haciendo CNN y Fox News sobre la persona que va a llegar a depositar su voto y va a decir, Fox News, CNN me dijo que votara así y así va a votar, si es que va a votar. Ese es el voto silencioso que gracias a la nueva tecnología podemos descubrir, porque hay una tendencia que no puede ya echarse para atrás, y menos en 2-3 días, a menos que explote algo como en Madrid o suceda algo grave, que se intentó por parte de un candidato enfermarse, y esa fue una estrategia, porque esa enfermedad pretendió que recibiera adjetivos de compasión. Hasta el mismo opositor en la contienda dijo que se aliviara, pobrecito, y eso ayudó, pero no, de ninguna manera no contrarrestó la curva que estudia mi programa. Y ya desde agosto que está esa curva, desde agosto que yo ya estoy con certeza quién va a ganar las elecciones, lo he probado con elecciones en Brasil, en México, en Guatemala, con elecciones en Uruguay, en la Argentina, y solamente me falló España, ¿no? Por el
la bomba que explotó 3 días antes de las elecciones. Entonces, excepto por esa situación, todas las demás he atinado. Una elección en Sonora, me pidió un cónsul una vez quién iba a ganar en el estado de Sonora, y también la logré atinar, se la di en sobre cerrado, y cuando la abrió al término de las elecciones, el cónsul, que ya no era cónsul, sino estaba con el candidato allá en Sonora, me habló y me dice, José Luis, qué barbaridad, la tiraste hasta en el porcentaje. Dije, yo no, yo alimento la computadora nada más, y la computadora hace todo el proceso algorítmico de funciones estructuradas, y entonces es un resultado por computadora. Yo con mi mente, el embajador Tirso con su mente pueden percibir, ¿sí? Pero ¿quién va a manejar aproximadamente 50,000 notas de prensa que están por escrito, que tienen adjetivos, verbos y adverbios? Nosotros como seres humanos, pues sí leemos la prensa, ¿verdad? Y algunos periódicos, y de Estados Unidos, y nos hacemos una idea, pero la computadora se lo lee todo, y todo lo analiza, todo lo estructura, y ya cuando agarra su curvita esa famosa, se expresa en el lenguaje humano, y el resultado no se puede contrarrestar, al menos en elecciones directas. Ahora, ¿qué es una elección indirecta? Yo soy candidato, y tenemos a Escárcega, al maestro Lerín y al embajador Tirso que van a votar. Escárcega y Lerín votan a favor, el embajador vota en contra. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Que el colegio me va a dar a mí la opción de tomar los dos votos de Lerín y Escárcega y sumar el de Tirso, aunque haya votado en contra. Eso es lo que sucede en unas elecciones colegiadas. Me llevo los 3 votos, y entonces el embajador Tirso hace su berrinche porque su voto me lo llevo yo. ¿Vieron? Eso es el voto colegiado en los Estados Unidos. ¿Y cuántos no hacen berrinche? Porque si yo me llevo los 3 votos y hace su berrinche el embajador Tirso porque escojo otro candidato que no era el de él, también pueden hacer su berrinche Lerín y Escárcega si yo voto por el otro candidato que ellos no querían, pero que me lo dieron a mí, y yo tomo como colegiado la decisión de que el votar por el otro. Entonces el embajador Tirso va a estar contento, pero Escárcega y Lerín van a hacer su berrinche. Esas son las elecciones colegiadas indirectas. Yo colegiado, decido, cuando ustedes ya me dieron su voto, 2 a favor y 1 en contra, decido por quién votar según mi criterio. Obviamente, debo respetar la decisión de la mayoría. Obviamente, pero ese obviamente ya se maneja en lo que nos dijo el embajador, en un grupo colegiado que toma las decisiones de la gran masa que votó, pero que no sabe a quién realmente van a elegir los colegiados, sino hasta diciembre, según comentaron por ahí. Bueno, eso es lo que sería el voto invisible, y les quiero hacer aquí una pequeña suma. Hay 6 estados en los cuales la mayoría es latina. El latino con dinero que ya es ciudadano estadounidense va a votar por Trump, pero el latino que es clase media para abajo y es estadounidense va a votar por Biden. Esa es más o menos la idea del voto latino de los 5 principales estados donde los latinos pueden incidir, que son California, obviamente, Texas, obviamente, Miami, obviamente, y Nueva York. 4 estados más 2 que están en la costa este, que son Pensilvania, no tiene mayoría latina, pero tiene mayoría afroestadounidense. Pensilvania es un estado afro. Y otro estado que está ahí, que es Illinois, también tiene una gran mayoría de trabajadores que fueron progresando poco a poco en Chicago, eran armadores de autos. Ustedes saben que Detroit y todo eso estaba ahí, y son clase media emergente desde hace algunos años, van a votar por quien les prometa riqueza y fácil evolución dentro de su estado económico, que es obviamente Trump. Entonces, ahí ustedes ven qué estados están más o menos a favor, en contra, sumamos y nos da que 13 estados de los Estados Unidos que suman 270 votos deciden la suerte de los otros 50 estados.
y la tendencia es, se las digo al final para que nuestro público diga quién va a ganar las elecciones, según mi computadora, según mi programa de inteligencia artificial, según los algoritmos que manejo. Se los digo al final, al cierre, quién va a ganar. Sobre la comunidad latina, por ahí algunos analistas políticos lo llaman como la minoría dormida, porque no salen a votar. Y los que han salido a votar, como dice José Luis, lo han hecho a favor de los republicanos. Entonces aquí ahora es la sorpresa. Están saliendo a votar, según hay algunas estadísticas o algunos indicadores que están saliendo a votar y que posiblemente la mayoría ahora lo hagan a favor de los demócratas. Aunque, pues bueno, el caso de Florida, ¿sí? Es un ejemplo muy claro también del comportamiento de la comunidad latina en Estados Unidos. La comunidad latina está muy dividida. Normalmente o generalmente los de origen cubano pues apoyan o votan por los republicanos y el resto pues siempre han sido generalmente demócratas. Pero ahora parece ser por las condiciones en sus respectivos países de colombianos, venezolanos, esta situación los haría votar a favor de Trump. Entonces, pues es un factor que está incidiendo en la posible elección. Florida es uno de los estados donde, aunque Biden lleva cierta ventaja, pero es mínima, no le asegura el triunfo. Hay minorías o hay segmentos todavía de indecisos que podrían cambiar el fiel de la balanza. Pues pasando a esto que comentó José Luis sobre su programa, es de verdad increíble la capacidad que tienen estos nuevos sistemas informáticos de analizar información. Ninguna de nosotros podríamos dar seguimiento, así tuviéramos el equipo más grande de personal, no podríamos dar seguimiento a todos los medios de comunicación, electrónicos e impresos. Es humanamente imposible. Hoy el flujo de información es ilimitado, no rebasa por todos lados. Entonces, por eso es que se requiere este tipo de programas o este tipo de programas en un momento dado son soportes importantes para la toma de decisiones. Y la cuestión política no está fuera de este ejercicio. Todos los recursos informáticos están en juego. Todos los medios de comunicación y de transmisión de información de elementos para los electores están dirigidos por estos sistemas ya inteligentes que dan pautas de comportamiento humano. Y esto, pues lo hemos visto cuando entramos a Internet. Una vez cuando buscamos algo, sí, inmediatamente sale. Y dices tú, bueno, pero ¿cómo saben que yo estoy buscando esto? ¿Algún teclazo, alguna conexión hiciste? Ya la captaron. Ya la captaron. ¿Sí? Yo estoy sorprendido. Tengo el acceso al sistema de información de noticias de Google. Y he estado dando seguimiento al desarrollo tecnológico, más que nada en aviación, en cuestión de nuevos bombarderos, y entre Estados Unidos y Rusia. Pues ya ahora me llegan en automático todas las noticias que se relacionan con esto. Y a veces cuando yo me meto, ya tengo 3, 4 notas que me hablan de los avances de uno, del otro, o quién está comprando ese tipo de armamento. O sea, así condicionan ahora al elector también. ¿Sí? Por eso hace 4 años el cuestionamiento de que se utilizaron medios electrónicos para inducir a los electores a votar por Trump y de países extranjeros es algo que pues manchó en sí la elección de hace 4 años, porque no hubo una respuesta convincente al problema. La investigación, pues casi se le dio carpetazo, me parece. Ahora ha habido mucho cuidado en ese sentido, y bueno, ahora el punto débil es el sistema postal de Estados Unidos.
uno de los sistemas más eficientes y más seguros, creo yo, que del mundo. Entonces, la verdad es la coyuntura en que nos estamos moviendo o estamos viendo que se está desarrollando una de las elecciones más importantes de nuestro tiempo. Porque es increíble la cobertura que tiene la elección de Estados Unidos, la elección presidencial de Estados Unidos. Es algo que rebasa la cuestión regional o es una cuestión global. Todos los países están al pendiente, todos los gobiernos están atentos al desarrollo de la elección en Estados Unidos. Es algo que no pueden eludir. ¿Sí? Los intereses o las relaciones que hay con este centro de decisiones es sumamente fundamental para muchos. Y este es el caso nuestro. Nosotros no podemos marginarnos ni quedarnos, pues ahora sí que viendo hacia otra parte, ignorando lo que está pasando en el país vecino. ¿Sí? El reto es, obviamente, tal vez identificar cuáles serían las ventajas o desventajas del triunfo de uno u otro candidato en la presidencia de Estados Unidos. Pero de que es un tema trascendental para nuestra política interna y nuestra política exterior, lo es. No podemos ignorarlo. ¿Sí? Por eso, en parte me sorprende que en la Cancillería se esté suprimiendo la subsecretaría para asuntos de América del Norte. Esto es algo que pues no es nada más la relación bilateral, existe también toda nuestra red de consulados y nuestra comunidad mexicana allá, con todos los beneficios o todos los retos que implican, porque pues esa comunidad es la fuente de ingreso de importantes divisas al país. ¿Sí? Entonces, eso podría afectarnos o afectar a muchas familias en México. El riesgo de una recesión más profunda y prolongada en Estados Unidos es preocupante, debe ser un factor fundamental a nosotros, estarlo analizando y estar dándole el seguimiento que corresponde. No debe de haber sorpresas en temas tan fundamentales como este. ¿Sí? A mí me parece que el escenario planteado es muy importante debido a las condiciones internas de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una gran polarización, tiene grandes problemas sociales internos, se ha atrasado en su infraestructura, no tiene una revolución tecnológica en ciernes como lo tuvo en los años 90, donde Bill Clinton pudo sobreponerse, por ejemplo, a George Bush padre, donde el Internet fue la fuerza productiva que sacó y revitalizó las viejas industrias norteamericanas. A mí me parece que en este sentido es muy importante y nos debería de preocupar mucho a los mexicanos qué pasa con el vecino del norte, debido a que tenemos que el 70% de nuestras exportaciones van hacia ese mercado, el 50% de nuestras importaciones provienen de Estados Unidos, uno de los más grandes ingresos a nivel internacional proviene de las remesas de los mexicanos, el turismo, que sería la segunda opción de ingresos internacionales del país, proviene también de Estados Unidos. Entonces nos debe de ocupar, ¿no? Y entender qué es lo que va a pasar en Estados Unidos. Es muy importante que el público mexicano entienda que ya no podemos estar viendo únicamente hacia México y mirar por debajo del hombro lo que pasa en el mundo y sobre todo en Estados Unidos. Hoy más que nunca, después del Tratado de Libre Comercio, México tiene que tener una visión mucho más amplia y de largo plazo de lo que pasa en el mundo y sus naciones. Adelante, maestro Lenin. Pues yo le pediría a José Luis que para que fuéramos cerrando, nos dijera ya finalmente cómo él ve, de acuerdo con sus proyecciones,
más que estadísticas, sí, sino de inteligencia artificial y computacionales, ¿a qué le llevan sus análisis de inteligencia artificial para que nos dé su opinión sobre, pues, cuál puede ser finalmente el resultado electoral en los Estados Unidos? Bien, entonces, una vez que yo alimenté el programa con las notas de prensa, el resultado fue el siguiente. La tendencia de la computadora basada en un análisis de miles de notas de prensa a las cuales pudo acceder, que si las elecciones fueran directas en los Estados Unidos, Biden ganaría por un margen del 3.5 al 5%, con un margen de error del 0.025%. ¿Qué significa todo esto? Que Biden va a ganar con cierta solvencia mínima el 3 de noviembre. Y no es una propuesta para que voten por el no. Es una tendencia que se recogió de algunas miles de notas de prensa, tanto informativas como argumentativas, como pragmáticas, de las que describió perfectamente el embajador Tirso al hablar de las tendencias altas, bajas que tiene la comunidad latina. El análisis de 6 periódicos de los Estados Unidos de distintas áreas y principalmente de los estados que deciden, dan este resultado. Y pues yo estoy muy seguro del programa. Ustedes ya lo tienen grabado. El 3 de noviembre espero que lo repitan después de que se obtenga el resultado previsto, y que la tendencia ya en los noticieros de Estados Unidos dé como seguro quién va a ganar las elecciones y que el resultado oficial sea hasta diciembre. Pero ese es el pronóstico que no hago yo, repito, lo hace una computadora con base en el que se le enseñó a realizar análisis de prensa, y esta dio este resultado. Después de comencé a alimentarla desde marzo, el 31 de agosto, les puedo decir que la curva ya era, no se podía dar contra a la curva, y en lenguaje escrito, la computadora definió que, aunque mínima la ventaja, Biden la sostiene si fueran elecciones directas. Ya en los colegiados, para eso se necesita otro programa que no he realizado, pero si fueran directas como en nuestros países, Biden gana por un margen del 3.5 al 5%, con un margen de error del 0.025, lo cual es mínimo, ¿verdad? Pero esa sería la tendencia, a menos que entre de aquí al 3, que es mañana, que es día 1 y 2, pase algo insólito, ¿verdad? Que como en España sucedió, y movería toda la tendencia a favor de un candidato diferente. Pero bueno, no creo que vaya a suceder una bomba en el sistema de trenes. Esperemos que no. ¿Verdad? Esperemos que no, pero sí sucedió ya y me echó a perder mi programa. Sucedió en España, yo ya daba por ganador a la izquierda y un bombazo decidió que la derecha ganara. Entonces, ese es el pronóstico de la computadora. Gana Biden por un mínimo margen, y el error al que está sujeta esa computadora es del 0.025%. Así que queda grabado. Mínimo. Si le atino, me avisan, porque yo voy a estar, nosotros vamos a estar pendientes. La sociedad mundial, como dijo el embajador Tirso, está pendiente, porque sí habría cambios, definitivamente. Dar contra la política actual por parte del candidato opositor sí representa un cambio. Y en materia de política interna, economía interna, ¿verdad? En lo que respecta a política exterior, ustedes saben que Estados Unidos mantiene una política exterior regular, y nosotros ya sabemos a qué atendernos. Para eso estamos conscientes de que en Estados Unidos ya hay una tendencia previsible, y eso lo sabe el gobierno de México, y por eso actúa en consecuencia.
De ahí que esperemos que el resultado, si ustedes tienen sus propios pronósticos, me gustaría, como seres humanos que son y expertos en materia de relaciones internacionales, relaciones económicas, también aportaran su opinión, ¿verdad? ¿Quién va a ganar? Y pues no le pongan margen, nada más digan quién va a ganar, porque para tener un margen hay que tener una estadística. Si ustedes tienen esta estadística, respetable, pero así que lleven las cuentas como lo hace la computadora, no es muy difícil, como No, dijo el embajador Tirso. es imposible. Es imposible. Por eso se usa inteligencia artificial en este caso. Y pues ustedes, seres humanos, ¿qué opinan? Bueno, Adelante, embajador. muy bien, José Luis. Pues mira, siempre he dicho que a veces ser objetivo es un reto, porque todos los seres humanos tenemos ese defecto que no tienen las computadoras. A veces sentir cierta inclinación o cierta preferencia por algo, ¿sí? A veces, aunque la realidad nos diga a veces que es lo contrario, ¿sí? Entonces, obviamente, yo estaría inclinado a que Biden va a ganar. ¿Sí? No sé si por mucho, que sería lo deseable, o por un margen básico de, ahora sí que le dé el triunfo. En parte, considero que el manejo de la crisis de salud, la crisis sanitaria, ha impactado o está impactando mucho o está exhibiendo mucho el trabajo y la capacidad del presidente. ¿Sí? Eso es algo que creo yo que definió el voto de muchos. Por eso es que 30 millones de votos anticipados por correo es una cantidad sin precedente. O sea, es inédito, es un récord. ¿Sí? Entonces, podría decirse que ya hay gran parte del electorado ha tomado una decisión. ¿Sí? Trump, pues se le ve preocupado y ha estado intensificando su presencia en los estados clave. ¿Sí? Estados clave que sabe que si pierde Florida y perdiera Texas, tiene perdida la elección. ¿Sí? Entonces, pues yo quedaría posicionado hacia los demócratas. Valdría la pena también comentar antes de cerrar, es quién ganará el Senado. ¿Sí? Ese es otro aspecto fundamental de la elección. ¿Sí? Porque hemos visto cómo el control del Senado permite controlar también las decisiones del Ejecutivo. ¿Sí? Entonces, vamos a esperar resultados. ¿Sí? Y no olvidemos también aquí el señalamiento que hizo José, en el sentido de que lo que pasa en esta debe de preocuparnos. Para bien o para mal, Estados Unidos es nuestro socio. Hay una sociedad, una interdependencia. Y ahora estos meses, estos días de crisis o de pandemia, nos ha demostrado cómo es de estrecha nuestra relación. Lo económico, todos vimos cómo se desplomaron las exportaciones, cómo se desplomaron las importaciones, y eso es algo que a los dos nos preocupa. ¿Sí? Entonces, pues sí, ya no podemos ver, como dijo Héctor, debajo del hombro lo que pasa en Estados Unidos, porque nos afecta. Entonces, y como socios, pues creo que lo que más nos conviene es que le vaya bien. Entonces esperemos que logren sacar adelante su proceso electoral
y que logren resolver el problema de la crisis económica, ¿sí?, y sus demás conflictos sociales que están permeando también en la agenda del proceso electoral. Bueno, pues gracias por la invitación, Héctor. José, me da gusto saludarlos y participar con ustedes, y también agradezco mucho a la audiencia de Puntos Suspensivos o de este grupo de análisis que nos ha dado esta oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre lo que está aconteciendo en nuestro vecino del norte. Pues un saludo. Los Estados Unidos es un país, su gente y su clase dominante están convencidos de que ellos han construido el mejor orden social del planeta, que es el más perfecto, que su democracia es la mejor del mundo, pero lamentablemente estamos viendo que en los últimos meses hay una gran preocupación por el resultado electoral. Todo indica que si hay una votación muy cerrada, el señor Trump no va a aceptar el dicho proceso y va a ser capaz, como ya lo ha estado haciendo, de judicializar al extremo el asunto con tal de no dejar que los demócratas le ganen. Y por otra parte, que ganen los demócratas o los republicanos, para los mexicanos es prácticamente lo mismo. No hay que olvidar que los gringos no tienen amigos, ellos tienen intereses y nos lo han dicho muchas veces. Sin embargo, como dice el embajador Tirso, sí tenemos que preocuparnos porque la estabilidad de los Estados Unidos se altere por este proceso electoral, porque se ha dicho que Estados Unidos ha impactado más a México y América Latina y le ha creado más problemas que los propios rusos, que los propios soviéticos, del que tanto miedo se temía y todo eso, a veces nos han hecho más impacto y nos han hecho a veces hasta más daño los norteamericanos que los soviéticos. Así que eso puede dar una idea de cómo va a venir el asunto. Así que ni se preocupen, Biden o Trump, más o menos va a ser lo mismo. No hay mucha tela de dónde cortar. Yo con esto terminé. José, si quieres despedir el programa y despedimos a José Luis Basurto. Muchas gracias al embajador, a José Luis, a usted, maestro Lerín, por estar aquí este sábado compartiendo con la audiencia de Puntos Suspensivos yo diría, suceso tan importante. A mí me parece que Estados Unidos sí tiene serios problemas internos, está al borde de una guerra civil. Me parece que Estados Unidos no tiene una cohesión social y eso nos va a impactar, nos guste o no nos guste. Y en el sentido de México, es muy importante entender que eso nos da un margen adicional de negociación. Nos abre un margen de oportunidades, pero hay que estar listos para poder abordarlas, para poder presentarlas. Me parece que dentro de esta crisis interna que tiene Estados Unidos y la crisis hegemónica mundial, a México se le abren oportunidades, se le abre una rendija de tener un poco más de flexibilidad, sacudirnos un poco esta dependencia con Estados Unidos y nos abre la oportunidad de ver más allá del mundo, ¿no? Entonces, es algo muy, muy importante lo que va a suceder este 3 de noviembre. A mí prácticamente yo la veo como la elección que quizá no defina cómo va a ser la decadencia norteamericana con respecto a su poderío hegemónico mundial, pero sí será muy importante en los próximos 4 años cómo se va a llevar ese proceso, ¿no? Qué tan violento puede ser, qué tan belicoso pudiera ser una continuación del mandato de Trump, qué tan belicosa podría ser una política exterior de Biden, ¿no? A mí me parece que en ese sentido, pues, con Biden tendríamos quizá en el discurso un poco menos de guerras, un poco más de reestructuración interna, pero dadas las condiciones internacionales, mundiales y del capitalismo en general, ¿no? Yo no he conocido ningún periodo en la historia en la que el capitalismo no salga de su crisis con una guerra. Entonces,
es muy importante lo que va a suceder este 3 de noviembre. Yo cerraría con eso. Les compartimos este sitio, usedebclock.org, donde ustedes pueden monitorear en tiempo real las deudas de ciertos países. Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. Debe el 122.6% de su PIB. Así que su crisis es muy profunda. No veo que en 4 años una continuidad de Trump o una nueva estructura, una nueva estrategia con Biden la puedan revertir tan fácilmente. Claro, Bueno, claro. le cedo la palabra a José Luis Basulto para que nos despida y les agradecemos mucho el que hayan estado conectados con nosotros. Bien, pues agradezco puntos suspensivos en primer lugar porque es muy oportuno este programa para aquellos que quieren saber el moderno tipo de análisis que se lleva. Los seres humanos ciertamente estamos limitados y no tenemos esa capacidad de análisis de lo que es la prensa, básicamente. Ya los medios de internet, las redes sociales, se puede hacer un programa para también analizar lo que opinan las redes sociales, no tiene ningún problema, son los mismos algoritmos, pero hay que hacerlos, ¿verdad? Y yo ya este programa data de 1988 y hasta el día de hoy sigue funcional. Sería una aplicación simple, pero yo la mantengo para mi reserva porque no tengo intenciones de hacer la aplicación. Porque pues es como una especie de hobby. Cada vez que hay una elección importante en algún país que nos interese, con mucho gusto yo llevo el análisis. Por ejemplo, si el presidente de México quiere que se le diga qué tendencia tiene la prensa, la computadora lo podría hacer fácilmente y no tendría que manejar estadísticas como las manejó en una mañanera de hace 10 días, donde hablaba de porcentajes, de pro, a favor, en contra de su imagen. No, esto ya no se hace así. Ahora se utilizan modernos sistemas, hay varios, entre ellos está el mío, que es el único que utiliza el lenguaje humano para expresarse, no utiliza estadísticas. Y es como una especie de espejo mágico que le dice a uno la verdad aunque duele. Así que agradezco mucho su invitación y esperamos vernos despuesito o el mismo día de las elecciones para poder ver si la atinó o no esta pequeña computadora que tengo y con el programa que desarrollé, que se llama Balcon, balance computarizado. Es un balance, se balancea los pros, los contras, los neutros y los expresa en lenguaje humano. Esa es la inteligencia artificial a través de algoritmos que reproducen las habilidades, ciertas habilidades del ser humano. Gracias y que pasen buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches y lo esperamos el próximo sábado en otra mesa de análisis con el profesor Héctor Leherín y su amigo y servidor José Escárcega. Buenas noches a todos. Buenas noches, amigos, gracias. Chao.